Buenos días, bienvenidos al Conecta Entrevista. Es un gusto hoy recibir a Carolina Latorre, que es la Regional Youth and Academic Lead para PMI, el Project Management Institute, para hablar sobre iniciativas con jóvenes. Bienvenida, Carolina. Hola Gina, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Gracias. Carolina, sabemos que iniciativas con los jóvenes es uno de los grandes desafíos hoy día para atraerlos, para conseguir mantenerlos activos, relacionarse con ellos. Entonces, PMI, siendo una de las más grandes asociaciones en el mundo, me interesa mucho en entender lo que entiende PMI por jóvenes y cómo se inició estas iniciativas y los programas que ustedes tienen para jóvenes. Bueno, Gina, sí, definitivamente es todo un nuevo desafío. Todo comenzó en PMI a través de una transformación que iniciamos alrededor de 2017 dentro de la organización, que queríamos, realmente como organización nos planteamos ser la asociación del futuro. Y parte de eso venía toda una transformación digital, revisar nuestras audiencias, cómo podíamos seguir apoyando obviamente a los directores de proyecto que siguen siendo el corazón de nuestra asociación, pero también empezamos a revisar cómo podíamos apoyar en general a cualquier profesional o a cualquier persona a lo largo de su vida. Dentro de este proceso de transformación, identificamos que PMI tendría la posibilidad de contribuir a la vida de las personas en diferentes momentos, y se creó un mapa que en su momento se llamó de 5 a 75 años, y actualmente de hecho ya está de 5 a 105 años, porque también aquellos que son con mucha más experiencia, que están retirándose quizás de la profesión, pero que no están dejando de trabajar, no querían dejar de sentirse parte de la comunidad y con posibilidades de contribuir. Entonces, dentro de todo ese espectro, revisamos, bueno, cómo podemos también apoyar a toda esa porción de la población mucho más joven, que posiblemente no se identifica con la dirección de proyectos, no se considera un director de proyectos definitivamente, pero revisamos y establecimos un rango de 5 a 35 años, cómo podemos apoyar ese rango de la población que está en esa edad. También PMI hace más de 30 años tiene su fundación que se llama PMI Educational Foundation, que por 30 años ha venido contribuyendo también a que los niños y los jóvenes puedan aprender las habilidades de dirección de proyectos como habilidades para la vida. Entonces, a partir de eso empezamos a repensar cómo podíamos contribuir a esa parte de la población, pero también hicimos un ejercicio súper interesante de cómo en PMI entendemos la juventud. Realmente debemos repensar lo que nosotros entendemos de juventud, cómo podemos establecer ese diálogo, porque tampoco queríamos que fuera nosotros como asociación líder en dirección de proyectos, programas y portafolios, dijéramos, eso es lo que un joven debería aprender si quiere dirigir un proyecto, sea un proyecto formal dentro de su vida profesional y laboral, o sea un proyecto de su vida personal. Entonces no queríamos imponer diciendo esto es lo que se debe aprender y que en parte de la comunicación no fuera ven y únete a nosotros o ven que nosotros somos los que sabemos, como en un sentido de superioridad. Y sí, lo que empezamos a repensar es cómo podemos ver cómo se está formando, cómo está actuando la juventud hoy en día. Y parte de eso identificamos, por ejemplo, si uno piensa en atletas, cada vez los atletas son más jóvenes y es indiscutible su sentido de responsabilidad, su disciplina con lo que hacen. Obviamente los jóvenes en todo el campo de la innovación, de las startups, de los nuevos negocios, son unos líderes. Activismo social, ecológico. Entonces empezamos a pensar realmente los jóvenes, esa generación, ese grupo poblacional tiene mucho también que contribuirle a esta comunidad de directores de proyectos. ¿Por qué no plantear un diálogo más de co-construcción, de co-creación, y entre esa generación y todo el expertise que tiene PMI como asociación de más de 50 años, cómo podemos, digamos, que empezar a contribuir y aportar a generar ese impacto en el mundo que queremos? Estás en mute, Gina. Gracias, Carolina. Hablaste de los impactos en el mundo, pero ¿cómo fueron los impactos en PMI como organización? ¿Puedes enseñarnos un poco? Por supuesto que sí. Mira, parte de todo este proceso, en PMI hicimos una encuesta
justamente para entender mejor un poco cómo esa audiencia todavía podríamos decir un poco menos explorada por parte de la asociación. Identificamos que el 85% de los jóvenes entre 15 y 25 años que encuestamos en todas las regiones del mundo, incluida América Latina, decían que ellos sentían que estaban preparados para hacer cosas importantes, para generar un impacto en el mundo. Sin embargo, que siempre encontraban una barrera de tu momento no es ahora, o vas por el buen camino, si sigues así un día vas a llegar a ser un buen líder. Entonces, todas las frases que se le dicen a los jóvenes usualmente, y si uno repara y lo piensa, todas las recibimos cuando estábamos en esa generación, como entre los 20 años, 15 años, y todos recibimos ese mensaje y se sigue reproduciendo. Entonces, como que este no es el momento de los jóvenes no es ahora. Si siguen así, posiblemente van a llegar a generar un cambio. Y ellos tienen mucho deseo de generar un impacto en el mundo, y en eso nos encontramos con PMI. PMI también considera que puede cambiar el mundo a través de proyectos. Y le preguntamos a los jóvenes cómo ustedes consideran que podrían tener ese impacto ahora. ¿Qué les haría falta? ¿Cómo podríamos nosotros también llegar a contribuir, ¿no? Y ellos comentaban que parte de las cosas en las que se sentían un poco más inseguros era sus habilidades de comunicación, sus habilidades de autoconfianza, o sea, todavía no se sentían lo suficientemente fuertes para poner sus ideas sobre la mesa, y sus habilidades de trabajo en equipo. Y revisando eso, nosotros como comunidad son, digamos que parte de nuestros fuertes a través de nuestros capítulos, de nuestras comunidades de voluntariado, podemos manejar y trabajamos eso casi que en el día a día, hace parte del ADN de PMI. Entonces, desde ese momento nos comprometimos a hacer la realidad de esos jóvenes ahora, a través de habilitar canales que nos permitan que los jóvenes también puedan contribuir en ese doble sentido. Y a partir de eso se han venido haciendo una serie de iniciativas, tanto para afuera, para empezar a trabajar con los jóvenes y poder empezar a hablar con esa comunidad y con esa generación de profesionales y de niños, adolescentes, diferentes etapas de la vida de esa franja que decimos de 5 a 35, pero adicionalmente también dentro de PMI se ha venido trabajando en esa transformación. No queremos tampoco ser una asociación que habla de juventud, pero que no la vive. Entonces, cada vez más, digamos, se creó todo un nuevo departamento para trabajar iniciativas de juventud. Cada vez vemos que hay profesionales contratados, cada vez más jóvenes dentro de PMI, trayendo sus ideas, liderando equipos, y adicionalmente estamos abriendo oportunidades de voluntariado exclusivas para jóvenes, para poder realmente contar con ese punto de vista, e incentivando mucho a que nuestros capítulos también tengan una posición dedicada a iniciativas de juventud, y que ojalá parte de las juntas directivas integre nuevas generaciones para traer ideas en general para la asociación. Es interesante, ¿no? Como explicaste de ampliar hasta los 5 años, porque creo muchas asociaciones ni tienen por los estudiantes, entonces ustedes están más allá. Y creo también, efectivamente, los resultados de la encuesta parecen obvios, pero muchas veces no es tan obvio, ¿no? De ponerse en la posición de los jóvenes, de los, como dijiste tú, los más viejos, ¿no? Hasta 105 años. Creo que puede ser otra tendencia, porque son los profesionales con muchas informaciones, conocimiento, y cómo vamos a mantener a ellos involucrados. ¿Y podrías compartir algún éxito, un ejemplo de éxito que ustedes tienen visto hecho por los jóvenes? Por supuesto que sí. Bueno, primero quiero decir que todo este proceso inició alrededor del año pasado. Entonces, se formó todo un equipo global, y en cada región teníamos un representante. Yo estaba representando a América Latina, y empezamos a hacer paralelo, digamos, que estas investigaciones de mercado globales, algunas investigaciones locales, revisar realmente cómo era nuestra composición demográfica en la región, cuáles podrían ser los países prioritarios en los que podríamos trabajar con estas generaciones y qué grupos. Entonces, cada región en todo el mundo priorizó algunos grupos. En América Latina, por ejemplo, priorizamos los estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y jóvenes profesionales y emprendedores, para trabajar especialmente con ese grupo. Y a raíz de eso, entonces, lo que quiere decir es una iniciativa relativamente joven. Empezamos el año pasado en la planeación, y este año empezamos a ejecutarla en todas las regiones.
pero ya podemos hablar de algunos casos de éxito. Por ejemplo, acá en América Latina quisiera compartir dos rápidamente, y es uno, primero, hemos venido haciendo una serie de eventos regionales durante todo el año para poder atender a cada uno de estos grupos. Entonces, en mayo tuvimos un evento sobre agilidad en proyectos, involucramos a los niños entre 8 y 12 años, tuvimos actividades interactivas, cuentos, juegos, para que ellos entendieran el concepto que está detrás de la agilidad y de la administración de proyectos. Después, en julio, tuvimos un evento ya para adolescentes entre 13 y 19 años, y ahí tuvimos un hackathon. Involucramos, PMI está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entonces involucramos todo el tema de poder crear ideas de juegos electrónicos apuntando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, usando y aprendiendo la dirección de proyectos. Entonces involucramos a esta generación en un hackathon rápido, fue muy intenso, pero interesante. Después tuvimos un evento enfocado solo para estudiantes universitarios, y después finalmente, justamente el fin de semana anterior, ahora en noviembre, tuvimos un evento enfocado en jóvenes profesionales y emprendedores. A través de todos estos eventos hemos logrado reunir más de 2.000 personas, 2.000 jóvenes de todas estas generaciones, que es toda una nueva base de datos, toda una nueva comunidad con la que tenemos que trabajar, porque en PMI y por lo menos en la región estábamos en cero en trabajar con estas comunidades y con estas generaciones. Entonces, de cero pasamos a tener por lo menos 2.000 personas involucradas a través de los eventos con nosotros. Y por otra parte, eso es la creación y generación de comunidad por parte de PMI, nosotros generando comunidad. Pero por otra parte entendemos que hay otra estrategia también que puede ser un poco más rápida, por decirlo así, empezar a hablar con estas generaciones, y es ir a esos lugares donde ya existe comunidad, donde ya hay jóvenes trabajando en otros temas, y nosotros podemos llegar con nuestras habilidades de dirección de proyectos. Para eso hemos hecho una serie de alianzas, y por ejemplo una de estas fue con justamente un joven de Perú. Él tiene alrededor de 30 años, 29 años, y él creó una organización para enseñar inglés a niños de América Latina de manera gratuita. Entonces, esta organización que se llama LACE, se llama Learn and Share English, ellos enseñan anualmente inglés a 1.000 niños de América Latina de manera gratuita, también con movimiento de voluntarios. Nosotros hicimos una alianza con ellos para que, además de que estos chicos aprendan inglés durante 2021, puedan adquirir también habilidades de dirección de proyectos. Entonces, lo que hicimos fue entrenar a los voluntarios de LACE para que ellos aprendieran dirección de proyectos. Los voluntarios también son jóvenes, usualmente universitarios, entonces estábamos, digamos que trabajando con este grupo de voluntarios jóvenes, y después ellos iban a enseñar dirección de proyectos a los más chicos, que son realmente los beneficiarios de LACE. En diciembre vamos a tener la clausura, donde los chicos van a mostrar además los conocimientos que adquirieron durante este año, y el resultado final, que es un proyecto relacionado con el cambio climático y con el medio ambiente. Entonces, creo que son ejemplos interesantes de cómo uno mismo, o sea, nosotros como organización, crear comunidad, pero por otro lado, hacer alianzas que nos permitan empezar a penetrar otras comunidades que ya existen. Me parece espectacular, ¿no? Las colaboraciones que han dado estas frutas. Mi última pregunta, Carolina, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes para usted como organización? Bueno, realmente cuando uno empieza a planear es interesante, pero después cuando uno realmente se empieza a trabajar con este público, ha sido un desafío como organización. Por ejemplo, el tema de cómo comunicarnos con ellos, cómo empezar a estar en esos espacios donde realmente existe el diálogo entre ellos, y no llegar de nuevo como con esa visión de ustedes tienen que aprender esto, vengan, que eso es lo que les interesa, porque realmente ellos han sido cuando hemos tenido la oportunidad de interactuar, han sido muy transparentes en si no me interesa, no me interesa, y punto. Entonces, por ejemplo, uno de los desafíos es la comunicación. Email, por ejemplo, es una generación que poco revisa el email, sino decir que casi no lo revisa, y está en las redes sociales, pero las redes sociales en las que ellos están, nosotros como organización no estamos todavía. Entonces, por ejemplo, sabíamos que una estrategia en TikTok para hablar con los adolescentes podría ser muchísimo más efectiva, pero nosotros como organización todavía no tenemos habilitado TikTok.
Entonces empezamos a revisar un poco también, a mover un poco Instagram, pero el tema de la comunicación todavía es un desafío, especialmente cuando uno está creando comunidad y cómo balancear también el no perder pues nuestro foco también en nuestros profesionales, cómo empezar a segmentar esas comunicaciones en las diferentes redes sociales, en los diferentes medios de comunicación. Y definitivamente cuando lo hacemos a través de alianzas, es muchísimo más fluido y mucho más fácil porque estas organizaciones o estas comunidades ya tienen sus propios canales de comunicación, pero también viene toda esta barrera de leyes de protección de datos. Entonces, realmente la comunicación todavía es un desafío que nos ha dejado muchos aprendizajes en 2021 y que estamos revisando cómo poder mejorar para 2022. Carolina, la conversación riquísima, creo que podríamos hablar para más 2 horas, pero te agradezco mucho y nos encontramos en breve otra vez. Gracias, Carolina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gina, un placer.